Estimados estudiantes, en este video vamos a conversar sobre la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Básicamente, la potencia activa es la potencia eh, efectiva que se consume en la carga en términos de que es el trabajo efectivamente realizado. Por ejemplo, un motor para poder mover una cinta transportadora es necesario que mueva cierto peso que va a estar sobre la cinta y para eso eh, esta es la potencia que efectivamente se consume cuando se mueve ese peso. Y también hay disipación en calor, por supuesto, por en términos de la resistencia que tiene el embobinado del motor. Pero luego también tenemos el consumo de una potencia que se llama reactiva, que es la potencia que se consume en el motor por el hecho de generar los campos magnéticos para que éste se pueda mover, ¿ya? O este pueda provocar el movimiento sin roce en el motor. Eh, y la suma que se denomina suma vectorial, ¿ya? De la potencia reactiva y potencia activa vendría siendo la potencia aparente. Y depende de qué tan grande sea esta potencia reactiva, yo voy a tener un desfase phi, un ángulo phi, entre la potencia aparente y la potencia activa. Aquí, ahí va a estar la, el ángulo phi. En términos prácticos, vamos a trabajar con la potencia de aquí en más porque es un parámetro que generalmente nos dan en las placas características de los motores. Por ejemplo, aquí hay un motor de 0,75 kW, donde también especifica la corriente, ¿ya? Y especifican este parámetro coseno phi, que lo voy a explicar a lo largo de esta serie de videos. Pero particularmente el coseno phi, o el factor de potencia, que es lo mismo, viene indicando el ángulo de fase que hay finalmente entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿ya? O el ángulo resultante de tener cierta potencia activa y cierta potencia reactiva en la carga. Se genera este ángulo. Y ese ángulo yo lo puedo calcular como el arco coseno de ese valor que está ahí. Porque ese no es un ángulo, es un valor adimensional. Es decir, no son amperes, no son volt, no son grados, no son nada. Pero si yo aplico el arco coseno de ese valor, y eso lo hago apretando el blanco y el coseno, y ahí obtengo la versión inversa o la función inversa de coseno de phi de ese valor que está ahí, y ahí obtengo el ángulo en grados sexagesimales, 18,19. Entonces, si este fuera el ejemplo, ese ángulo sería 18. Claramente, viéndolo bien, ese ángulo está más cercano a 45 que a 18, pero para que se hagan una idea, el ángulo que está ahí. Ahora, ¿cómo se asocia esto respecto a lo que habíamos visto del ángulo de fase que habíamos obtenido antes en el Z? Este ángulo es precisamente exactamente el mismo ángulo de la impedancia. El mismo ángulo de la impedancia. No el ángulo de la corriente, es el ángulo de la impedancia. Entonces refleja fielmente cómo hay una componente resistiva en el eje real y una componente imaginaria de ya sea LL, estamos hablando de una reactancia inductiva, o en caso que tuviéramos una reactancia capacitiva, tendríamos la potencia reactiva yendo en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, el ángulo sería ahí, negativo. A esto se le denomina que este ángulo viene de un factor de potencia en adelanto y este ángulo viene de un factor de potencia en atraso, ¿ya? Habíamos visto ya que en una carga inductiva la corriente atrasaba al voltaje. Lo habíamos visto en gráficas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora también, les voy a mostrar algunas fórmulas que asocian aquí la potencia activa
Vamos a ir a trabajar a nuestro Excel rápidamente. Aquí, por ejemplo, la potencia activa P, yo la puedo determinar por distintos parámetros. Por ejemplo, si conozco el voltaje y la corriente y ese factor coseno phi o factor de potencia, yo puedo obtener la potencia. ¿Ya? Ahora, generalmente me van a dar la potencia activa. Pero en el caso de que no la tenga, yo la puedo calcular. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejercicio anterior yo conocía la corriente y también conocía la resistencia de la carga. Por lo tanto, podría calcularlo. Voy a ir a ese ejercicio en particular y vamos a ir viendo las fórmulas y cómo las puedo ir asociando. Por ejemplo, en este ejercicio de una carga resistiva de 1 ohm y un XL de 0,754, en este caso son LL, perdón, de 20 milihenries, yo ya calculé la corriente, una corriente inicial. Y la potencia activa la puedo determinar de igual forma. Entonces la potencia activa era igual a la corriente elevado al cuadrado por el R. También tengo la imagen aquí. La potencia activa, corriente elevado al cuadrado por R. Con eso en mente, la corriente la tengo justo acá arriba. La tengo que elevar al cuadrado. Voy a buscar el símbolo que siempre se me pierde. Símbolo de... Ese es el símbolo. Esto por el valor de la resistencia que está aquí. Es 1. Eso me da una potencia activa de 9181,3 watts. O si yo quisiera pasarlo a kilowatts, serían 9,18 kilowatts. Pero lo voy a dejar así, no. De hecho, las fórmulas se trabajan en watts generalmente, no en kilowatts. Entonces, por acá tengo el factor de potencia inicial o coseno phi. Yo lo podría calcular. De hecho, ya teniendo el ángulo de z, el ángulo que está ahí, por ejemplo, podría decir que el coseno de este ángulo tengo que trabajarlo en radianes, por cierto. Convierte grados en radianes. Esta función funciona con el ángulo especificado en radianes. Por eso es que voy a hacer esto. Radianes de este ángulo que está en grados hexadecimales. Entonces este coseno phi en particular vale 0,798. Y ese no tiene unidad. ¿Ya? Ahora la potencia reactiva. La potencia reactiva lo puedo calcular como el I cuadrado por el X, ya sea XL, XC o una mezcla de ellos. En este caso tengo solamente XL, por lo tanto voy a multiplicar la corriente al cuadrado por XL. Voy a aprovechar esta primera parte de la fórmula. Ahí está, la corriente al cuadrado y el XL lo tengo acá. Y esa sería la potencia reactiva y se mide en volt-ampere reactivo. Finalmente hay otra forma de sacar la potencia activa. ¿Ya? Voy a ver la otra manera. La potencia activa también se puede sacar como el voltaje por la corriente por el coseno de phi. Esa es otra manera. Yo ya la saqué de esta forma. Y ese valor está especificado aquí. ¿Ya? No es necesario sacarla de nuevo, pero solamente les quiero mostrar que la otra fórmula también funciona. Entonces aquí sería el voltaje. Aquí está el voltaje. Por la corriente, que sería eso. Por el coseno phi, que está aquí. Ahí ustedes pueden ver. Tengo exactamente el mismo valor en esta celda y en esa celda. Y llegué de maneras diferentes. ¿Ya? Era de esperar porque la fórmula del coseno phi considera el ángulo de la impedancia. Y la corriente está ahí. Yo la había usado antes. Y el voltaje es el voltaje de este circuito en particular. Por lo tanto, los parámetros de corriente que se obtuvieron dependen del voltaje.
Y eso básicamente. Y otra forma de sacar el Q inicial, otra forma de sacar el Q, la potencia reactiva, voy a ver la fórmula acá, se puede sacar como V por I por el seno de phi. V por I por el seno de phi. Vamos a calcularlo de esa manera también. V, el voltaje está aquí, voltaje RMS, por la corriente, está aquí, y por el seno del ángulo, o el seno de Z, el seno, y recuerden que al interior tiene que ir en radianes, cierro paréntesis, y al interior de este paréntesis en particular, defino el ángulo, y ese ángulo sería el ángulo de Z. Y ahí está, el mismo valor que está ahí. Ok, entonces voy a explicarles algo ahora respecto a la compensación del factor de potencia o disminución del ángulo. Ustedes recordarán que en el ejercicio anterior lo que hicimos fue hacer este ángulo phi, hacerlo cero o disminuirlo al máximo. Entonces, cuando se hace compensación del factor de potencia, se hace lo mismo. Ya habíamos conversado que eso se logra a través de el uso de condensadores. Entonces, lo que se busca ahí en ese caso, es que este valor gigantesco yo lo convierto en un vector pequeño. Entonces voy a cambiar el color de este vector, voy a dejarlo color verde para hacerlo diferente. Y este voy a achicarlo bastante. Por ejemplo, ahí. Supongamos que ese es el vector de potencia reactiva que yo quiero tener, bastante más pequeño. Achiquémoslo un poco más, de hecho. El vector final. Pues esa es toda la potencia que yo quiero tener. Por lo tanto, hay que disminuir la potencia reactiva. Hay que bajarla. Entonces, esa es la diferencia de potencia que teníamos que bajar. ¿Ya? Y cuando yo llego a un valor como ese, la potencia reactiva no la toco. Perdón, la potencia activa. Esa queda tal cual. Esa no se mueve. Pero en cambio, la potencia aparente, la potencia aparente sí va a bajar. ¿Ya? Si baja, pero más importante, baja el ángulo. Entonces, supongamos que yo ya no tengo esta potencia reactiva y yo disminuyo ese valor. Y esa potencia si yo disminuyo esa potencia reactiva, lo que yo logro finalmente es tener un ángulo mucho más pequeño, cercano a cero. ¿Ya? Lo que hago es disminuir el ángulo. O, dado que había una relación directa entre el ángulo y el coseno phi, también se dice que se reduce o se compensa el factor de potencia o coseno phi. Por cierto, esa fórmula no se la había mostrado, se la muestro ahora. El coseno de phi es igual al factor de potencia. Entonces vamos a estar hablando, cuando hablemos de factor de potencia, vamos a estar hablando de coseno phi. Y cuando hablemos de coseno phi, vamos a estar hablando implícitamente del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de fase, donde nuestro objetivo es disminuirlo lo máximo que se pueda, ¿ya? Y no tener desfases tan grandes. Ya habíamos conversado que desfases grandes significan consumos grandes de corriente, desfases pequeños implican consumos bajos de corriente. Ahora, ¿cómo se logra esa disminución? ¿Cómo se logra esa disminución? Eso lo voy a explicar en el siguiente video, ¿vale? Por ahora quiero dejarles planteado esto. Quiero que vean ahí
efectivamente y visualmente el ángulo es más pequeño cuando la potencia reactiva también lo es. Dejo el video hasta acá.